No quiero comer eso, suplica la niña, pero la madrastra empuja el pan mohoso con desprecio. El padre millonario llega antes de lo previsto y encuentra a su hija temblando en el suelo de la cocina. Lo que decide hacer es impactante. Lupita García, una niña de 6 años con grandes ojos castaños y cabello negro como la obsidiana, permanecía sentada en el frío suelo de la cocina de la imponente hacienda familiar en las afueras de Monterrey. Sus pequeñas manos temblaban mientras sostenía un pedazo de pan endurecido y mohoso que Jimena, su madrastra, le había obligado a comer como castigo por haber derramado accidentalmente un vaso de agua durante el desayuno. «Come, niña tonta. Aprenderás a no desperdiciar comida en esta casa», susurró Jimena con una frialdad que contrastaba con su impecable apariencia. Vestida con un elegante traje rojo que resaltaba su figura esbelta, Jimena Montero de García era la imagen perfecta de la sofisticación para el mundo exterior. Nadie sospecharía que detrás de esa sonrisa practicada y esos modales refinados se escondía una mujer calculadora y cruel. El sonido del motor de un automóvil interrumpió la escena. Jimena se tensó, reconociendo inmediatamente el ruido del lujoso vehículo de su esposo. En cuestión de segundos, su expresión severa se transformó en una máscara de dulzura. Se inclinó hacia Lupita, arreglando apresuradamente su desordenado cabello. «Lupita, cariño, termina tu merienda. Papá está en casa y queremos que te vea portándote bien, ¿verdad?», dijo con voz melosa, tan diferente del tono cortante que había usado segundos antes. Sus ojos, sin embargo, transmitían una amenaza clara que la niña había aprendido a reconocer demasiado bien. Obedece o habrá consecuencias. La puerta principal se abrió y los pasos firmes de Emiliano García resonaron en el pasillo de mármol. A sus 40 años, Emiliano era uno de los empresarios más exitosos del norte de México. Había construido un imperio inmobiliario desde cero, sacrificando años de presencia familiar por el éxito profesional. Raramente llegaba a casa antes del anochecer, pero hoy había decidido sorprender a su familia con una visita temprana. «¿Dónde están mis 2 mujeres favoritas?», llamó Emiliano con entusiasmo mientras se aflojaba la corbata. Lupita permaneció inmóvil, con la mirada fija en el pan mohoso, mientras una lágrima silenciosa rodaba por su mejilla. Jimena se dirigió rápidamente hacia la entrada de la cocina, bloqueando la vista hacia donde estaba la niña. «¡Qué sorpresa tan agradable, mi amor! No te esperábamos tan temprano», exclamó Jimena, plantando un beso en los labios de su esposo. Estaba preparando la cena. Lupita está terminando su merienda en la cocina. Pero Emiliano, más alto que su esposa, pudo ver por encima de su hombro. Su sonrisa se desvaneció al observar a su hija sentada en el suelo, con la ropa sucia y temblando visiblemente mientras sostenía algo que difícilmente podía llamarse comida. En un instante, la imagen perfecta que había construido en su mente sobre su vida familiar se agrietó. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, su voz repentinamente seria mientras apartaba suavemente a Jimena y se acercaba a su hija. «Oh, simplemente estábamos jugando a las princesas pobres», improvisó Jimena con una risa nerviosa. «Ya sabes cómo le gustan esos cuentos de Cenicienta a Lupita». Emiliano se arrodilló frente a su hija, ignorando la explicación de su esposa. Con delicadeza, tomó el pan de las manos de Lupita y lo examinó, arrugando la nariz al notar el moho verdoso que cubría los bordes. «Lupita, mi cielo, ¿qué es esto?», preguntó suavemente, aunque su voz temblaba ligeramente de preocupación. La niña levantó la mirada, sus ojos encontrándose brevemente con los de su padre antes de desviarse hacia Jimena, quien desde detrás de Emiliano le lanzaba una mirada de advertencia. Lupita bajó la cabeza nuevamente. «Mi merienda», susurró tan bajito que Emiliano apenas pudo escucharla. Algo en el corazón de Emiliano se contrajo dolorosamente. En ese momento, decidió que no podía seguir ignorando las señales que había estado percibiendo durante meses. La creciente timidez de su hija, la forma en que se sobresaltaba ante movimientos repentinos, cómo había dejado de correr a sus brazos cuando llegaba a casa. «Ven conmigo, princesa», dijo Emiliano levantando a Lupita en brazos. La niña se tensó inicialmente ante el contacto, algo que hizo que la preocupación de Emiliano aumentara.
Vamos a prepararte algo delicioso para comer, ¿te parece? Mientras cargaba a su hija hacia el comedor principal, Emiliano miró por encima del hombro a su esposa. Jimena, ¿podemos hablar en privado después? El rostro de Jimena mostró una sonrisa perfecta, pero sus ojos permanecieron fríos. Por supuesto, mi amor. Solo estaba enseñándole a Lupita sobre el desperdicio de alimentos. Ya sabes, hay tantos niños que no tienen qué comer. Emiliano asintió mecánicamente, pero una resolución se formaba en su interior. Había estado demasiado ocupado, demasiado ausente, demasiado confiado en que todo marchaba bien en casa. Pero la imagen de su pequeña, sucia y asustada en el suelo de la cocina había encendido una alarma que ya no podía ignorar. Esa noche, después de acostar a Lupita, Emiliano informó a Jimena que cancelaría sus viajes de negocios durante las próximas semanas. Necesitaba pasar más tiempo en casa, explicó, culpando al estrés laboral y a la necesidad de reconectarse con su familia. Jimena sonrió y expresó su alegría ante la noticia, pero cuando Emiliano se volteó, no vio la sombra de preocupación que cruzó por su rostro. Durante los días siguientes, Emiliano observó. Notó cómo Jimena se transformaba cuando creía que él no estaba mirando. La dulzura fabricada daba paso a órdenes secas y miradas intimidantes. Descubrió que los juguetes de Lupita, los que habían pertenecido a su madre Mercedes, estaban escondidos en el ático, prohibidos por ser demasiado infantiles, según Jimena. Observó cómo cada comida era una batalla silenciosa, con Jimena vigilando cada bocado que Lupita tomaba, criticando sus modales y reprendiéndola por las más mínimas infracciones. Una tarde, mientras trabajaba en su estudio, Emiliano escuchó un llanto ahogado proveniente del piso superior. Subió las escaleras silenciosamente y siguió el sonido hasta la habitación de Lupita. La puerta estaba cerrada. Intentó abrirla, pero descubrió que estaba cerrada con llave. Desde el exterior, «¿Lupita?», llamó suavemente golpeando la puerta. «¿Estás ahí, mi amor?». Los sollozos se detuvieron abruptamente, seguidos por un silencio aterrador. Luego la pequeña voz de Lupita respondió. «¿Papá?». «Sí, princesa, soy yo. ¿Por qué está cerrada tu puerta?». Hubo una pausa antes de que Lupita respondiera. «Mamá Jimena dice que estoy castigada porque tomé la muñeca de mamá Mercedes sin permiso». Emiliano sintió que su sangre se helaba. ¿Castigada encerrándola en su habitación? Buscó frenéticamente la llave, pero no estaba a la vista. Bajó las escaleras corriendo y encontró a Jimena en la sala, revisando tranquilamente unas revistas de decoración. «¿Por qué está Lupita encerrada en su habitación?», demandó, apenas conteniendo su ira. Jimena levantó la mirada, sorprendida inicialmente, pero rápidamente compuso una expresión de preocupación maternal. «Oh, cariño, no está encerrada. Solo cerré la puerta, porque mojó la alfombra jugando con agua y necesitaba secarla. No quería que se resbalara». «La puerta tiene llave, Jimena», respondió Emiliano extendiendo la mano. «Dame la llave, ahora». Por un instante, Jimena pareció calcular sus opciones. Finalmente, con un suspiro exagerado, sacó una pequeña llave del bolsillo de su falda. «Estás malinterpretando todo, mi amor. Solo intento criar a Lupita correctamente, con disciplina y valores. Su madre la consentía demasiado». Emiliano tomó la llave sin responder y subió nuevamente las escaleras. Al abrir la puerta de la habitación de Lupita, el olor a humedad y a orina le golpeó inmediatamente. La habitación estaba a oscuras, con las cortinas cerradas, y Lupita estaba acurrucada en una esquina de su cama, abrazando una almohada. En ese momento, Emiliano García supo que algo estaba profundamente mal en su perfecta vida familiar y que ya no podía seguir fingiendo que no lo veía. Aquella noche, después de bañar personalmente a Lupita y leerle un cuento hasta que se quedó dormida, Emiliano no pudo conciliar el sueño. Las imágenes de su hija encerrada, asustada y sucia se repetían en su mente como una pesadilla recurrente. Sentado en su estudio, con un vaso de tequila añejo que apenas había tocado, intentaba reconciliar a la elegante y aparentemente cariñosa mujer con la que se había casado hacía 2 años, con la persona cruel que parecía ser cuando él no estaba presente. «Debo estar exagerando», murmuró para sí mismo, pasándose una mano por el cabello. «Quizás Jimena simplemente no sabe cómo ser madre».
Después de todo, Mercedes siempre tuvo un don natural con Lupita. Mercedes, el nombre de su primera esposa, quien había sufrido un terrible accidente 3 años atrás, aún le provocaba una mezcla de dolor y culpa. Mercedes había caído por las escaleras de la hacienda mientras él estaba en un viaje de negocios en Ciudad de México. El golpe en la cabeza había sido tan severo que los médicos poco pudieron hacer. Desde entonces, Mercedes permanecía en estado de coma en una clínica privada en Monterrey, conectada a máquinas que mantenían su cuerpo funcionando, mientras su mente parecía haberse perdido en algún lugar inalcanzable. Durante el primer año después del accidente, Emiliano había visitado a Mercedes diariamente, hablándole durante horas, esperando un milagro. Lupita, apenas una niña de 3 años entonces, no comprendía completamente lo que había sucedido con su madre. Con el tiempo, las visitas se hicieron menos frecuentes, especialmente después de que los médicos le sugirieran que las posibilidades de recuperación eran prácticamente nulas. Y luego había aparecido Jimena. La había conocido en una gala benéfica organizada por su empresa, y había algo en ella que le resultó extrañamente familiar y reconfortante. Quizás era su sonrisa, tan parecida a la de Mercedes, o la forma en que inclinaba ligeramente la cabeza cuando estaba interesada en lo que alguien decía. Emiliano, consumido por la soledad y la culpa, había caído rendido ante sus encantos casi de inmediato. El matrimonio había sido rápido, demasiado rápido según sus amigos más cercanos. Pero Emiliano había insistido en que Lupita necesitaba una figura materna, y él necesitaba compañía. Jimena había representado perfectamente su papel durante las primeras semanas, atenta, cariñosa, intentando ganarse el afecto de la pequeña Lupita. Ahora, mientras contemplaba el líquido ámbar en su vaso, Emiliano se preguntaba si todo había sido una elaborada actuación. Con una súbita determinación, encendió su computadora. Como director de una de las constructoras más importantes de México, tenía acceso a recursos que la mayoría de la gente no poseía. Llamó a Rodrigo Vega, su jefe de seguridad y amigo de confianza desde la universidad. «Emiliano, ¿sabes qué hora es?», respondió Rodrigo con voz adormilada. «Necesito tu ayuda, Rod. Es urgente y personal». Hubo un breve silencio antes de que Rodrigo respondiera. Ahora completamente despierto, «Estoy escuchando. Necesito que investigues a Jimena. Todo. Su pasado, su familia, cualquier cosa que puedas encontrar. Discretamente, por supuesto. ¿Estamos hablando de tu esposa, Emiliano?», se preguntó Rodrigo, claramente sorprendido. «¿Qué está pasando?». «Tengo sospechas sobre cómo trata a Lupita cuando no estoy. Y hay algo más. No sé cómo explicarlo, pero siento que no es quien dice ser». Rodrigo no necesitó más explicaciones. «Me pondré en ello de inmediato. Mientras tanto, Lupita está a salvo». «Me aseguraré de que lo esté», respondió Emiliano con determinación. «Cancelaré todas mis reuniones y viajes. No pienso dejarla sola con Jimena ni un minuto más». Después de colgar, Emiliano abrió el cajón inferior de su escritorio, protegido con una combinación que solo él conocía. Dentro había documentos importantes: testamentos, escrituras, pólizas de seguro. Entre ellos, encontró los documentos relativos al fideicomiso que había establecido para Lupita tras el accidente de Mercedes, asegurando su futuro económico, independientemente de lo que pudiera sucederle a él. Mientras revisaba los estados de cuenta recientes, algo llamó su atención. Había transferencias mensuales, considerables sumas de dinero que salían del fideicomiso hacia una empresa llamada Consultores Montero, el apellido de Jimena. Con el corazón acelerado, Emiliano investigó más a fondo. Las transferencias habían comenzado exactamente 15 meses atrás, poco después de su matrimonio con Jimena. Todas habían sido autorizadas digitalmente, utilizando su firma electrónica, pero Emiliano estaba seguro de que jamás había aprobado tales movimientos. «Dios mío», murmuró sintiendo una mezcla de rabia y miedo. ¿Quién era realmente la mujer con la que se había casado? A la mañana siguiente, Emiliano mantuvo una fachada de normalidad durante el desayuno. Observó cómo Jimena servía jugo de naranja a Lupita con una sonrisa ensayada, cómo la niña evitaba mirar directamente a su madrastra
bebiendo pequeños sorbos con evidente nerviosismo. «Tengo una idea», anunció Emiliano con entusiasmo fingido. «¿Por qué no llevamos a Lupita al parque hoy? Hace un día precioso y podríamos tener un picnic familiar». Jimena pareció momentáneamente desconcertada. «Pero cariño, tienes esa importante reunión con los inversionistas japoneses. La has estado preparando durante semanas». Emiliano agitó una mano despreocupadamente. «La he pospuesto. Mi familia es más importante ahora mismo». La expresión de Jimena se tensó ligeramente antes de recuperar su sonrisa habitual. «Por supuesto, qué maravillosa idea. Aunque tendré que reorganizar mi agenda, tenía planeado visitar a mi tía Soledad en San Pedro». «Tu tía puede esperar», respondió Emiliano, sosteniendo la mirada de su esposa. «Hoy somos solo nosotros tres». Durante el paseo al Parque Fundidora, Emiliano observó atentamente las interacciones entre Jimena y Lupita. Notó cómo su hija se mantenía a una distancia prudente de su madrastra, cómo se tensaba cuando Jimena intentaba tomar su mano o arreglar su cabello. Pero lo que más le perturbó fue la expresión de Jimena cuando creía que nadie la observaba. Una mirada de desprecio apenas disimulado hacia la niña. Mientras Lupita jugaba en los columpios, manteniendo siempre a su padre a la vista, Emiliano recibió un mensaje de Rodrigo. «Necesitamos hablar. Encontré algo. Ven solo». Emiliano inventó una excusa sobre una llamada de trabajo urgente y se apartó lo suficiente para hablar en privado sin perder de vista a Lupita. «¿Qué descubriste?», preguntó en cuanto Rodrigo contestó. «Emiliano, esto es más complicado de lo que pensaba», respondió Rodrigo, su voz tensa. «La identidad de Jimena Montero parece fabricada. No hay registros de ella antes de hace unos 5 años. Ni certificado de nacimiento, ni historial escolar, nada». Emiliano sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Qué estás diciendo exactamente?». «Estoy diciendo que tu esposa no es quien dice ser. Y hay más. He estado investigando ese accidente de Mercedes. Hay inconsistencias en los informes policiales. Y, según los registros del hospital, hubo una mujer que la visitó repetidamente mientras estabas de viaje, justo antes de que su condición empeorara inexplicablemente». «¿Quién era esa mujer?», preguntó Emiliano, aunque en su interior ya sospechaba la respuesta. Los enfermeros la describieron como extremadamente parecida a Mercedes, tanto que algunos pensaron que era una hermana o familiar cercana. Emiliano cerró los ojos, sintiendo que las piezas de un macabro rompecabezas comenzaban a encajar. «Necesito que sigas investigando, Rodrigo, y necesito que contactes a Socorro». Socorro Ramírez había sido el ama de llaves de la familia García durante más de una década. Emiliano la había despedido poco después de casarse con Jimena, a petición de esta, quien había insistido en dar un nuevo aire a la casa. Ahora se preguntaba si la verdadera razón había sido eliminar a la única persona que conocía íntimamente la dinámica familiar y que podría haber notado algo extraño. «¿Crees que Socorro sepa algo?», preguntó Rodrigo. «Es muy observadora y conocía a Mercedes mejor que nadie. Si hay algo que descubrir, ella podría ayudarnos». Al regresar junto a Jimena y Lupita, Emiliano mantuvo su máscara de normalidad, pero su mente trabajaba frenéticamente. ¿Quién era realmente la mujer sentada a su lado, sonriendo y fingiendo interés en las historias escolares de Lupita? ¿Y qué tenía que ver con el accidente de Mercedes? Esa noche, después de asegurarse de que Lupita estaba cómodamente dormida en su habitación, con la puerta entreabierta y una luz nocturna encendida, Emiliano se encontró nuevamente en su estudio, esperando noticias de Rodrigo. Un mensaje en su teléfono le hizo contener la respiración. «Socorro accedió a verte mañana. Dice que ha estado esperando tu llamada durante mucho tiempo. Tiene algo importante que contarte». Mientras apagaba la luz de su estudio, Emiliano escuchó el suave sonido de pasos en el pasillo. Al asomarse, vio a Jimena deslizándose silenciosamente hacia la habitación de Lupita. Con el corazón en la garganta, la siguió sigilosamente, manteniendo una distancia prudente. Jimena se detuvo frente a la puerta entreabierta, observando a la niña dormida durante varios segundos. Luego, para horror de Emiliano, sacó una pequeña llave de su bolsillo y la introdujo en la cerradura de la puerta. «¿Qué crees que estás haciendo?», preguntó Emiliano, incapaz de contenerse más.
Ximena se sobresaltó, girándose con una expresión de sorpresa que rápidamente transformó en una sonrisa nerviosa. Solo comprobaba que Lupita estuviera bien, mi amor. Y prefiero cerrar su puerta por la noche. Ya sabes cómo le gusta vagar por la casa cuando tiene pesadillas. Nunca más, dijo Emiliano con una voz tan fría que apenas reconoció como propia. Nunca más encerrarás a mi hija en su habitación. ¿Entendido? Por un instante, algo oscuro y amenazante cruzó la mirada de Ximena, algo que confirmó todas las sospechas de Emiliano. Pero rápidamente la máscara volvió a su lugar. Por supuesto, cariño. Solo pensaba en su seguridad. Emiliano sostuvo la mirada de Ximena durante unos segundos más antes de extender la mano. Dame todas las llaves ahora. Sin otra opción, Ximena entregó la pequeña llave dorada. Emiliano sabía que probablemente habría más copias escondidas, pero este pequeño acto de desafío era necesario para hacerle saber a Ximena que las cosas estaban cambiando. Buenas noches. Ximena, dijo finalmente dándole la espalda y entrando en la habitación de Lupita. Se sentó en la mecedora junto a la cama de su hija, decidido a vigilar su sueño durante toda la noche si era necesario. Desde el pasillo, la figura de Ximena permaneció inmóvil durante varios minutos, observando la escena con una expresión indescifrable antes de retirarse silenciosamente a su habitación. La pequeña cafetería en el centro histórico de Monterrey era un lugar discreto y acogedor, perfecto para conversaciones que requerían privacidad. Emiliano llegó media hora antes de lo acordado, eligiendo una mesa en el rincón más alejado de la entrada. Había dejado a Lupita en la escuela personalmente, asegurándose de hablar con su maestra para que no permitiera que nadie más que él la recogiera. ¿Un café mientras espera, señor?, preguntó amablemente la camarera. Por favor. Negro y sin azúcar, respondió Emiliano, cuyos ojos no dejaban de moverse hacia la puerta. A las 11 en punto, una mujer de mediana edad con cabello canoso, recogido en un moño, entró en la cafetería. ¡Socorro! Ramírez había envejecido en los 2 años desde que Emiliano la había visto por última vez, pero su porte seguía siendo digno y su mirada perspicaz. Al verlo, una sonrisa triste se dibujó en su rostro. Don Emiliano saludó con una leve inclinación de cabeza mientras se sentaba frente a él. «Socorro», respondió él, genuinamente conmovido de verla. «Te agradezco que hayas venido. Sé que no tenías por qué hacerlo, especialmente después de cómo terminaron las cosas». Socorro agitó una mano, restándole importancia. «Lo importante es Lupita. Siempre lo ha sido». La camarera trajo el café de Emiliano y tomó la orden de Socorro un té de hierbabuena. Una vez que estuvieron solos, Emiliano se inclinó hacia adelante. «Socorro, necesito saber todo lo que recuerdes sobre los días previos al accidente de Mercedes y sobre Ximena. Cualquier cosa, por insignificante que parezca». La anciana asintió lentamente, como si hubiera estado esperando esta conversación durante mucho tiempo. «Siempre supe que este día llegaría, don Emiliano. Solo lamento que haya tardado tanto». Socorro tomó un sorbo de su té antes de comenzar su relato. «La señora Mercedes era un ángel, usted lo sabe mejor que nadie, dedicada a Lupita, siempre sonriendo a pesar de sus propios problemas». «¿Problemas?», interrumpió Emiliano sorprendido. «¿A qué te refieres?». «Las llamadas», respondió Socorro bajando la voz. «Comenzaron unos 3 meses antes del accidente. Llamadas que la alteraban profundamente. Nunca me dijo quién era, pero después de hablar siempre la encontraba llorando en su habitación». Emiliano sintió un nudo en la garganta. «Nunca me dijo nada». «No quería preocuparlo, don Emiliano. Usted ya tenía suficiente presión con la expansión de la empresa». Socorro continuó. «Una semana antes del accidente, la señora Mercedes recibió una visita. Yo estaba limpiando en el piso superior, cuando escuché voces alteradas en el estudio. Me asomé discretamente y vi a la señora discutiendo con una mujer idéntica a ella». Emiliano sintió que su corazón se detenía. «¿Idéntica?». «Como si estuviera mirándose en un espejo, don Emiliano». Al principio pensé que estaba viendo visiones, pero no. Eran 2 personas distintas. La otra mujer gritaba, acusaba a la señora Mercedes de haberle robado la vida que le correspondía.
Mencionó algo sobre un acuerdo que había sido roto. ¿Un acuerdo?, preguntó Emiliano cada vez más confundido. Socorro negó con la cabeza. No escuché los detalles, pero sí oí claramente cuando la mujer dijo: «Si tú pudiste fingir tu propia desaparición para empezar de nuevo, yo también puedo hacerlo, y tomaré lo que es mío por derecho». Las palabras flotaron entre ellos, cargadas de implicaciones aterradoras. Emiliano intentaba procesar lo que estaba escuchando. «El día del accidente», continuó Socorro, su voz ahora apenas un susurro. «Escuché a la señora Mercedes hablando por teléfono en su habitación. Dijo: «No puedo seguir con esta mentira. Emiliano merece saber la verdad sobre ti y sobre nosotras». Esa tarde, cuando usted llamó para avisar que volvería un día después de lo previsto, la señora pareció tomar una decisión. Me dijo que tenía algo importante que contarle cuando regresara. Socorro hizo una pausa, sus ojos humedeciéndose. Esa noche escuché un grito y luego un golpe terrible. Cuando llegué a las escaleras, la señora Mercedes estaba tendida al pie, inmóvil. Llamé a la ambulancia de inmediato, pero mientras esperaba, creí ver una sombra saliendo por la puerta trasera. En ese momento pensé que era mi imaginación, el shock del momento. «Pero ahora crees que no lo fue», completó Emiliano, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Cuando conocí a su nueva esposa, don Emiliano, sentí que el mundo se detenía. Era ella, la mujer del estudio, la gemela de la señora Mercedes. Intenté decírselo, pero ella se me adelantó. Me llamó a su despacho el día siguiente, a su presentación oficial, y me dijo, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos: «Socorro, has sido una empleada leal durante muchos años, pero creo que es hora de que descanses». Con una generosa indemnización, por supuesto. «Te despidió para silenciarte», murmuró Emiliano, sintiendo cómo las piezas encajaban dolorosamente. Socorro asintió. «Me amenazó, don Emiliano. No directamente, pero me dijo que sería trágico que Lupita perdiera a otra figura maternal si yo decidía compartir historias fantasiosas con usted». Emiliano apretó los puños bajo la mesa, luchando por controlar su ira. «¿Por qué no me buscaste después? ¿Por qué esperaste tanto tiempo?». La anciana bajó la mirada, avergonzada. «Miedo, don Emiliano, y culpa. Debí haber hecho más por proteger a la señora Mercedes. Además, sin pruebas, ¿quién creería una historia tan descabellada? La hermana gemela que nadie conocía apareciendo de la nada». «¿Hermana gemela?», repitió Emiliano. «Mercedes nunca mencionó tener una hermana». «La señora Mercedes guardaba muchos secretos, don Emiliano. Una vez, durante una tormenta particularmente fuerte, Lupita tenía apenas 2 años y no podía dormir. La señora Mercedes la calmaba contándole cuentos. Esa noche, mientras pasaba por el pasillo, la escuché hablándole a la niña sobre una princesa que tenía una hermana idéntica a ella, pero que había elegido un camino oscuro. En ese momento pensé que era solo un cuento». Emiliano se pasó una mano por el rostro, intentando asimilar toda esta información. «¿Hay algo más que deba saber, Socorro?». La mujer dudó un momento antes de abrir su bolso y sacar un pequeño cuaderno de cubierta desgastada. «Después de que me despidieran, comencé a investigar por mi cuenta. Encontré esto entre las pertenencias de la señora Mercedes, que Jimena ordenó desechar. Es su diario». Con manos temblorosas, Emiliano tomó el cuaderno. Al abrirlo, reconoció inmediatamente la caligrafía elegante de Mercedes. Comenzó a hojearlo, deteniéndose en una entrada fechada 3 meses antes del accidente. «Ha vuelto. Después de 15 años de silencio, Jimena ha regresado para atormentarme. Dice que he vivido la vida que le correspondía a ella, que nuestro acuerdo está roto. No puedo permitir que se acerque a Lupita o a Emiliano, pero temo lo que pueda hacer. Siempre fue la más decidida de las dos, la que no se detenía ante nada para conseguir lo que quería». «Dios mío», murmuró Emiliano, levantando la mirada hacia Socorro. «Mercedes tenía una hermana gemela y nunca me lo dijo». «La señora tenía sus razones, don Emiliano», respondió Socorro suavemente. «En las últimas páginas habla de contar toda la verdad». Emiliano pasó rápidamente a las últimas entradas del diario. La letra de Mercedes se volvía más apresurada, casi frenética. «Ya no puedo vivir con esta mentira. Emiliano merece saber la verdad sobre mí, sobre mi pasado, sobre Jimena. Temo su reacción.
pero temo más lo que Jimena podría hacer si no la detengo. Ha amenazado con quitarme todo, mi hogar, mi familia, mi vida. Dice que si yo pude morir una vez para escapar, ella puede hacer lo mismo. Mañana, cuando Emiliano regrese, le contaré todo. Pero ese mañana nunca llegó para Mercedes. «Socorro», dijo Emiliano con voz tensa. «Necesito que me ayudes a proteger a Lupita. Jimena, si realmente hizo lo que sospechamos, no se detendrá ante nada». «¿Qué planea hacer, don Emiliano?», preguntó Socorro, la preocupación evidente en su rostro. «Primero necesito pruebas concretas. Rodrigo está investigando el pasado de Jimena, o la falta de él, y necesito visitar a Mercedes en la clínica. Si Jimena es realmente su hermana gemela, los médicos deben saberlo». Socorro asintió. «Cuente conmigo para lo que necesite. Puedo volver a la casa si cree que sería útil». Una idea comenzó a formarse en la mente de Emiliano. De hecho, eso podría ser exactamente lo que necesitamos. Jimena no sospechará si digo que te he recontratado para ayudar con Lupita mientras yo me ocupo de asuntos de negocios. «Es peligroso». «Don Emiliano», advirtió Socorro. «Lo sé, pero necesitamos a alguien dentro de la casa. Alguien en quien pueda confiar. Alguien que pueda proteger a Lupita cuando yo no esté». Socorro no dudó ni un segundo. «Por Lupita y por la memoria de la señora Mercedes, haré lo que sea necesario». Mientras se despedían, Emiliano guardó cuidadosamente el diario en el bolsillo interior de su chaqueta. Las revelaciones de Socorro habían confirmado sus peores temores, pero también habían plantado la semilla de un plan para descubrir toda la verdad y proteger a su hija de la mujer que aparentemente había usurpado la identidad de su propia hermana. La Clínica San Ángel, ubicada en uno de los barrios más exclusivos de Monterrey, era conocida por su discreción y la calidad de su atención médica. Detrás de sus elegantes muros blancos, las familias adineradas de la región encontraban un refugio para tratar desde adicciones hasta condiciones médicas que preferían mantener en privado. Emiliano caminaba por los silenciosos pasillos con una mezcla de anticipación y temor. Había visitado este lugar cientos de veces durante el primer año después del accidente de Mercedes, pero en los últimos meses sus visitas se habían vuelto cada vez más esporádicas. La culpa le oprimía el pecho mientras pensaba en cómo había permitido que Jimena lo alejara gradualmente de Mercedes, con sutiles comentarios sobre seguir adelante y lo que Mercedes hubiera querido. «Señor García, qué sorpresa verlo», saludó la doctora Lorena Campos, la neuróloga que había estado a cargo del caso de Mercedes desde el principio. «No lo esperábamos hoy». «Necesitaba verla», respondió Emiliano estrechando la mano de la doctora. «A Mercedes y a usted. Hay algo importante que debo discutir». La doctora Campos lo condujo a su oficina, un espacio sereno decorado con plantas y diplomas enmarcados. Después de ofrecerle asiento y un café que Emiliano rechazó, la doctora se sentó frente a él con expresión expectante. «Doctora Campos, voy a hacerle una pregunta que puede sonar extraña», comenzó Emiliano, inclinándose hacia adelante. «En todo este tiempo, ¿ha notado alguna visita inusual a Mercedes, específicamente? Alguien que se pareciera extraordinariamente a ella». La doctora parpadeó, visiblemente sorprendida por la pregunta. «¿Por qué pregunta eso, señor García? Por favor, es crucial que me responda con honestidad». La doctora Campos pareció debatirse internamente antes de suspirar. «Hubo un incidente, hace aproximadamente 2 años. Una mujer intentó visitar a la señora Mercedes fuera del horario establecido. Cuando una enfermera la interceptó, la mujer aseguró ser familiar cercano. La similitud física era notable, tanto que la enfermera inicialmente pensó que se trataba de algún tipo de confusión». «¿Qué sucedió después?», preguntó Emiliano, sintiendo que su corazón se aceleraba. La mujer presentó una identificación y explicó que era prima de la señora Mercedes. Como no estaba en la lista de visitantes autorizados, no se le permitió el acceso. Se mostró bastante alterada. Amenazó con demandar a la clínica. ¿Recuerda qué nombre dio? La doctora Campos frunció el ceño haciendo memoria. «Creo que era Jimena. Jimena Montero». Emiliano cerró los ojos un momento, procesando la confirmación de sus sospechas.
¿Hubo otros intentos después de ese? No que yo sepa, pero la doctora hizo una pausa como si dudara en continuar. ¿Pero qué, doctora? Por favor, cualquier información es vital. Aproximadamente un mes después de ese incidente, hubo un cambio inexplicable en la condición de la señora Mercedes. Sus lecturas cerebrales, que habían mostrado cierta actividad constante, disminuyeron significativamente. Inicialmente lo atribuimos a la progresión natural de su condición, pero siempre me pareció extraño que ocurriera tan abruptamente. Emiliano sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Está sugiriendo que alguien podría haber interferido con su tratamiento? La doctora Campos eligió cuidadosamente sus palabras. No tengo pruebas para hacer tal acusación, señor García, pero como médico me resultó inusual. Ordenamos una investigación interna, pero no se encontró nada concluyente. Las cámaras de seguridad de ese pasillo estaban temporalmente fuera de servicio debido a un mantenimiento programado. Demasiado conveniente, murmuró Emiliano. Doctora, necesito ver a Mercedes ahora mismo, y después quiero revisar todos sus registros médicos, cada cambio en su medicación, cada persona que ha tenido acceso a ella en los últimos 3 años. La habitación de Mercedes era un espacio tranquilo y luminoso, con grandes ventanales que daban a un jardín cuidadosamente mantenido. Emiliano siempre había insistido en que su esposa tuviera las mejores comodidades, aunque ella no pudiera apreciarlas conscientemente. Mercedes yacía en la cama, tan hermosa como siempre, a pesar de su palidez y la delgadez que 3 años de inmovilidad habían causado en su cuerpo. Los monitores a su alrededor emitían pitidos rítmicos, confirmando que técnicamente seguía viva, aunque su mente parecía haberse retirado a un lugar inalcanzable. Emiliano se sentó junto a la cama y tomó su mano inerte entre las suyas. «Mercedes», susurró, «lamento tanto no haber estado aquí para protegerte. Lamento no haber visto lo que estaba sucediendo». Mientras observaba el rostro sereno de su esposa, las similitudes con Jimena eran innegables, pero ahora también podía ver las diferencias sutiles. La forma en que el cabello de Mercedes caía naturalmente, sin el arreglo meticuloso que Jimena siempre mantenía, la ausencia de la tensión constante que caracterizaba el rostro de Jimena incluso cuando sonreía. «Tu hermana», continuó Emiliano, acariciando suavemente la mano de Mercedes, «ha tomado tu lugar, ha intentado borrar tu existencia, pero no lo conseguirá. Te lo prometo». Un leve movimiento captó su atención. ¿Había sido su imaginación o los dedos de Mercedes habían temblado ligeramente? Emiliano contuvo la respiración, observando atentamente, pero no hubo más movimiento. La doctora Campos regresó con una carpeta gruesa. «Aquí están todos los registros, señor García, incluyendo los informes de las enfermeras sobre visitantes y cualquier cambio en los signos vitales o la medicación». Durante las siguientes horas, Emiliano y la doctora revisaron meticulosamente cada documento. Patrones inquietantes comenzaron a emerger. Pequeños cambios en la medicación que coincidían con periodos en que Emiliano estaba de viaje. Notas sobre fluctuaciones inusuales en los signos vitales después de que ciertas enfermeras, siempre las mismas, atendieran a Mercedes. «Esto no puede ser coincidencia», murmuró Emiliano señalando una serie de incidentes. «Estoy de acuerdo», respondió la doctora Campos, visiblemente perturbada. «Debemos contactar a las autoridades». «Aún no», dijo Emiliano. «Necesitamos pruebas más concretas. Y antes de hacer cualquier cosa, debo asegurarme de que Lupita esté a salvo». Al salir de la clínica, Emiliano llamó a Rodrigo. «¿Alguna novedad?» «Demasiadas», respondió su amigo. «Necesitas ver esto personalmente, Emiliano. Puedes venir a mi oficina ahora mismo». La oficina de Rodrigo, ubicada en un discreto edificio en el centro de Monterrey, era un testimonio de su meticulosidad. Mapas, fotografías y documentos cubrían una pared entera, conectados por hilos de colores diferentes, como una compleja telaraña de información. «He estado investigando día y noche», explicó Rodrigo, mientras Emiliano observaba asombrado el mural de evidencias. «Y lo que he descubierto es perturbador». Rodrigo señaló una fotografía antigua, amarillenta por el tiempo. Mostraba a 2 niñas idénticas de unos 12 años, vestidas con uniformes escolares.
Este es el punto de partida. Mercedes y Jimena Montero, hijas gemelas de Guadalupe Montero, una madre soltera que trabajaba como sirvienta en una hacienda en Jalisco. Mercedes nunca habló de su infancia, murmuró Emiliano. Siempre evitaba el tema, diciendo que prefería mirar hacia adelante. Con razón, respondió Rodrigo señalando otro documento. Cuando las gemelas tenían 16 años, su madre fue despedida por robo. Según los registros, se suicidó una semana después, incapaz de soportar la vergüenza. Las hermanas quedaron huérfanas y fueron separadas por el sistema de bienestar social. Dios mío, suspiró Emiliano. Aquí es donde las cosas se vuelven extrañas, continuó Rodrigo, moviendo su dedo hacia otra sección del mural. Mercedes desaparece de los registros durante casi 5 años. Luego reaparece en la Ciudad de México, estudiando diseño de interiores gracias a una misteriosa beca. Para entonces había cambiado su apellido de Montero a Morales. Y Jimena, ese es el problema. No hay rastro de Jimena Montero después de los 16 años. Es como si hubiera dejado de existir, hasta que, de repente, aparece hace 5 años con una identidad completamente fabricada, respaldada por documentos que, aunque parecen legítimos, no tienen sustancia real detrás. Rodrigo tomó una carpeta de su escritorio y se la entregó a Emiliano. Pero esto es lo más inquietante. Hace 3 años y medio, justo después del accidente de Mercedes, una mujer que coincide con la descripción de Jimena estuvo preguntando en varios hospitales de Monterrey sobre pacientes en estado de coma. En uno de ellos, intentó acceder a la habitación de una paciente haciéndose pasar por familiar. Emiliano sintió que se le helaba la sangre. Estaba buscando a Mercedes, exacto. Y hay más. En los últimos 2 meses, Jimena ha estado investigando sobre accidentes domésticos, específicamente caídas por escaleras, que ha consultado con un abogado sobre los derechos de herencia de los hijos menores en caso de desaparición de ambos padres. La implicación era clara y aterradora. Emiliano sintió una oleada de náusea. Está planeando deshacerse de Lupita, y posiblemente de ti también, añadió Rodrigo sombríamente. Ha estado indagando sobre el testamento, los fideicomisos, todo el imperio financiero que has construido. Emiliano se desplomó en una silla, abrumado por la magnitud de la conspiración que había descubierto. Todo este tiempo que he estado viviendo con la persona que intentó matar a mi esposa, que todavía podría estar intentando terminar el trabajo, y que ahora amenaza a mi hija. Necesitamos un plan, dijo Rodrigo, apoyando una mano en el hombro de su amigo. Uno que nos permita obtener pruebas concretas y mantener a Lupita a salvo. Ya he puesto en marcha parte de él, respondió Emiliano, recuperando algo de compostura. He recontratado a Socorro como ama de llaves. Estará en la casa a partir de mañana, vigilando a Jimena y protegiendo a Lupita cuando yo no pueda estar presente. Es un buen comienzo, pero necesitamos más, dijo Rodrigo. Sugiero vigilancia electrónica, cámaras ocultas en áreas estratégicas de la casa, monitoreo de las comunicaciones de Jimena. Hazlo, ordenó Emiliano, y prepara un equipo de seguridad. Quiero profesionales discretos pero eficientes, listos para intervenir al primer signo de peligro. Mientras regresaba a su casa, Emiliano intentaba mantener la calma, sabiendo que debería actuar con normalidad frente a Jimena, la mujer que había creído amar, que había traído a su hogar, a quien había confiado el cuidado de su hija. Era en realidad una impostora peligrosa con intenciones letales. Al llegar, encontró a Jimena en la sala, hojeando casualmente una revista de decoración. Levantó la mirada con una sonrisa que ahora Emiliano reconocía como completamente falsa. «Has estado fuera todo el día, cariño. ¿Mucho trabajo?» «Sí, asuntos complicados que requerían mi atención personal», respondió Emiliano, forzando una sonrisa que esperaba fuera convincente. «Por cierto, he tomado una decisión. He recontratado a Socorro». La sonrisa de Jimena se congeló. «¿A Socorro? ¿Por qué harías eso sin consultarme?» «Necesitamos ayuda con Lupita, especialmente ahora que estaré más ocupado con el nuevo proyecto en Guadalajara. Socorro la conoce desde que nació y tiene experiencia. Pero habíamos acordado que yo me encargaría de Lupita», protestó Jimena, su voz dulce contrastando con la dureza de su mirada.
y seguirás haciéndolo. Socorro solo estará aquí para ayudar con las tareas domésticas y cuidar a Lupita cuando ambos estemos ocupados. Ximena pareció a punto de objetar, pero finalmente asintió con una sonrisa tensa. Como quieras, cariño. Solo espero que no esté demasiado vieja para seguir el ritmo de una niña tan activa como Lupita. Socorro es más capaz de lo que parece, respondió Emiliano, sosteniendo la mirada de Ximena. Observa todo con mucha atención. Por un instante, algo parecido al miedo cruzó la mirada de Ximena, pero rápidamente recuperó su compostura. Estoy segura de que sí, siempre fue muy observadora. Esa noche, después de acostar a Lupita, Emiliano permaneció en su estudio, pretendiendo trabajar mientras realmente coordinaba con Rodrigo los detalles del plan de vigilancia. Las cámaras serían instaladas al día siguiente, aprovechando una visita rutinaria de los técnicos de seguridad para actualizar el sistema de alarmas de la casa. Mientras tanto, en su habitación, Ximena realizaba una llamada telefónica en voz baja, con la puerta cerrada y el agua del baño corriendo para enmascarar su conversación. «Se está volviendo sospechoso», susurró urgentemente. «Ha recontratado a Socorro, esa vieja entrometida que siempre estuvo demasiado apegada a Mercedes. Sí, tendremos que acelerar el plan. No puedo esperar más. Todo debe estar listo para este fin de semana». Lo que Ximena no sabía era que Emiliano, anticipando que ella podría hacer llamadas secretas, había colocado un pequeño dispositivo de grabación en su propio teléfono, activado para captar cualquier conversación en su habitación matrimonial. La trampa estaba tendida. Ahora solo quedaba esperar que Ximena cometiera un error que la expusiera definitivamente. La llegada de Socorro a la Hacienda García marcó el inicio de una silenciosa batalla de voluntades. La antigua ama de llaves se movía por la casa con la familiaridad de quien conoce cada rincón, cada secreto, cada susurro entre las paredes centenarias. Ximena la observaba con una sonrisa tensa, manteniendo una cortesía forzada que apenas ocultaba su desagrado. «Socorro, qué amable de tu parte preparar el desayuno favorito de Lupita», comentó Ximena durante la primera mañana, mientras observaba cómo la niña devoraba entusiasmada los chilaquiles que la anciana había preparado. «Aunque me preocupa que sea demasiado pesado para ella tan temprano». «La niña necesita alimentarse bien, señora», respondió Socorro con una calma imperturbable. «Está muy delgada para su edad». Una mirada significativa pasó entre ambas mujeres, un duelo silencioso que Emiliano observó desde el otro lado de la mesa. Lupita, ajena a la tensión, continuaba comiendo felizmente, recuperando poco a poco la alegría que había perdido en los últimos meses. Durante los 2 días siguientes, el equipo de Rodrigo instaló discretamente cámaras de vigilancia en puntos estratégicos de la casa: la cocina, la sala principal, el pasillo del segundo piso y, crucialmente, la habitación de Lupita. Micrófonos ocultos fueron colocados en el estudio de Emiliano, donde Ximena a veces hacía llamadas cuando creía que nadie la escuchaba. El viernes por la mañana, Emiliano anunció durante el desayuno: «Tengo que viajar a Ciudad de México este fin de semana. Un problema con los permisos del nuevo desarrollo que no puedo resolver a distancia». Notó cómo los ojos de Ximena se iluminaban momentáneamente, con algo parecido a la anticipación antes de componer un gesto de decepción. «Oh, cariño, tiene que ser este fin de semana. Había planeado que fuéramos todos a la hacienda de Valle del Sol». «Lo siento, es inevitable», respondió Emiliano, observando atentamente su reacción. «Saldré esta tarde y volveré el domingo por la noche. Estaré constantemente en contacto, por supuesto». «No te preocupes, mi amor», dijo Ximena, colocando una mano sobre la suya con fingido afecto. «Lupita y yo estaremos bien. Tal vez podamos hacer una pequeña fiesta de chicas, ¿verdad, cariño?» Lupita bajó la mirada hacia su plato, evitando los ojos de su madrastra. «Sí, mamá Ximena», murmuró sin entusiasmo. «Socorro estará aquí todo el fin de semana», añadió Emiliano casualmente. «Así que no tendrás que preocuparte por nada, Ximena». Un destello de contrariedad cruzó el rostro de Ximena, pero rápidamente lo disimuló con una sonrisa. «Maravilloso. Socorro es una gran ayuda». Después del desayuno,
Mientras Lupita se preparaba para la escuela, Emiliano se reunió con Socorro en su estudio. «Estaré en el Hotel Presidente, a solo 15 minutos de aquí», explicó en voz baja. «Rodrigo y su equipo vigilarán la casa desde una furgoneta estacionada en la calle trasera. Si notas cualquier comportamiento sospechoso, cualquier cosa que ponga en peligro a Lupita, usa esta palabra clave al teléfono de la cocina: girasoles. Eso activará el protocolo de emergencia». Socorro asintió gravemente. «Tendré los ojos bien abiertos, don Emiliano. No dejaré a la niña sola ni un momento. Confío en ti, Socorro. Pero ten cuidado. Jimena es más peligrosa de lo que pensábamos». Esa tarde, con las maletas en el maletero de su auto, Emiliano se despidió de su familia en la entrada de la hacienda. Abrazó a Lupita con fuerza, susurrándole al oído: «Pase lo que pase este fin de semana, recuerda que papá te ama más que a nada en el mundo y siempre estará para protegerte». La niña lo miró con sus grandes ojos marrones, como si intuyera que algo importante estaba sucediendo. «¿Volverás pronto, papá?» «Antes de lo que imaginas, princesa», respondió él besando su frente. Cuando se incorporó, encontró a Jimena observándolos con una expresión indescifrable. Se acercó para despedirse de ella, notando la tensión en su cuerpo cuando la abrazó. «Cuida bien de nuestra pequeña», dijo, con un énfasis sutil en la palabra nuestra que hizo que los ojos de Jimena se entrecerraran ligeramente. «Siempre lo hago», respondió ella con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Mientras se alejaba por el camino de entrada, Emiliano observó por el retrovisor cómo Jimena y Lupita entraban en la casa, la mano de la mujer apretando con demasiada fuerza el pequeño hombro de la niña. En lugar de dirigirse hacia la autopista que llevaba a Ciudad de México, Emiliano condujo hasta el Hotel Presidente, donde Rodrigo había preparado una sala de operaciones improvisada. Monitores mostraban las imágenes de las diferentes cámaras instaladas en la casa, mientras técnicos ajustaban equipos de audio y comunicación. «Todo está listo», informó Rodrigo mientras Emiliano tomaba asiento frente a las pantallas. «Tenemos visión clara de todas las áreas principales y el equipo de intervención está en posición, a 5 minutos de la hacienda. ¿Crees que actuará este fin de semana?», preguntó Emiliano, sin apartar los ojos de la pantalla que mostraba a Lupita, coloreando en la sala, bajo la atenta mirada de Socorro. «Todas las señales apuntan a ello», respondió Rodrigo sombríamente. «Las llamadas que hizo ayer, estaba coordinando algo. Mencionó este fin de semana específicamente». Las horas pasaron con una lentitud agónica. La rutina nocturna transcurrió sin incidentes. Cena, baño para Lupita, un cuento antes de dormir, leído por Socorro, no por Jimena, luces apagadas. Jimena se retiró a su habitación temprano, haciendo una breve llamada que los micrófonos captaron parcialmente. «Todo sigue según lo planeado. Sí, mañana, cuando la vieja esté ocupada con el almuerzo». Emiliano apenas durmió esa noche, alternando entre periodos de vigilia frente a los monitores y breves cabezadas en el sofá de la habitación del hotel. A las 7 de la mañana del sábado, las cámaras mostraron a Lupita despertando, buscando inmediatamente a Socorro en lugar de llamar a Jimena. El día transcurrió con una normalidad inquietante. Jimena se mostró inusualmente amable con Lupita, sugiriendo juegos y actividades que la niña aceptaba con cautela. Para el mediodía, Socorro se encontraba en la cocina, preparando el almuerzo, mientras Jimena llevaba a Lupita al jardín para disfrutar del sol. «Algo no está bien», murmuró Emiliano, observando cómo Jimena consultaba repetidamente su reloj mientras caminaba con Lupita entre los rosales. «Está esperando algo o a alguien». Como respondiendo a sus sospechas, el timbre de la hacienda sonó. Las cámaras del exterior captaron a un hombre de aspecto anodino, vestido como repartidor, sosteniendo un paquete. Socorro atendió la puerta. El intercambio pareció normal. El hombre entregó el paquete, Socorro firmó un recibo, la puerta se cerró. Pero Emiliano notó cómo el supuesto repartidor, al marcharse, hacía una seña casi imperceptible hacia el jardín, donde Jimena observaba desde la distancia. «Ese no es ningún repartidor», dijo Rodrigo acercándose a la pantalla. «Mira cómo camina, cómo observa el perímetro.
Es un profesional. Socorro llevó el paquete a la cocina y lo dejó sobre la encimera, regresando a sus tareas. Minutos después, Jimena entró casualmente. Tomó el paquete y subió con él a su habitación. «Necesitamos ver qué hay en ese paquete», dijo Emiliano, tensándose en su asiento. Pero las cámaras de la habitación principal solo ofrecían una vista parcial. Vieron a Jimena abrir el paquete y extraer algo que guardó rápidamente en el cajón de su mesita de noche. El resto del día transcurrió en una tensa calma. Jimena parecía inusualmente interesada en la rutina de Socorro, preguntándole sobre sus planes para la cena, sugiriendo que tomara un descanso, insistiendo en que ella podía ocuparse de Lupita. «Está intentando aislar a Lupita», observó Emiliano. «Socorro no lo permitirá». A las 8 de la noche, después de la cena, Jimena propuso un juego. «¿Qué tal si jugamos a las escondidas? Todo el segundo piso puede ser nuestro territorio de juego». Socorro intervino. «La niña debería prepararse para dormir, señora. Ya es tarde». «Oh, vamos, Socorro», respondió Jimena con una sonrisa forzada. «Es sábado. Podemos hacer una excepción, ¿verdad, Lupita?» La niña miró a Socorro buscando orientación. La anciana mantuvo su postura. «Las rutinas son importantes para los niños, señora». Don Emiliano siempre ha insistido en ello. La tensión entre las dos mujeres era palpable. Finalmente, Jimena cedió con un gesto de falsa resignación. «Tienes razón, como siempre, Socorro. Lupita, ve a ponerte el pijama. Yo subiré en un momento para darte las buenas noches». Una vez que Lupita y Socorro subieron las escaleras, Jimena extrajo su teléfono y realizó una breve llamada. Cambio de planes. La vieja no se separa de ella. Tendrá que ser más tarde, cuando estén dormidas. En la sala de operaciones, Emiliano y Rodrigo intercambiaron miradas preocupadas. «Vamos a intervenir ahora mismo», dijo Emiliano levantándose de su silla. «Espera», lo detuvo Rodrigo. «Aún no tenemos pruebas concretas. Si intervenimos ahora, Jimena podría alegar que todo es un malentendido. Necesitamos atraparla en el acto». Con el corazón encogido, Emiliano volvió a sentarse. «Si algo le pasa a Lupita, no lo permitiremos», aseguró Rodrigo. «El equipo está listo para entrar en 30 segundos si es necesario». Las horas siguientes fueron una tortura para Emiliano. Vio cómo Socorro acostaba a Lupita, cómo la niña pedía que dejara la puerta entreabierta y una luz encendida. Vio a Jimena entrar posteriormente, fingiendo afecto mientras arropaba a la pequeña. Sus ojos fríos desmentían la dulzura de sus palabras. A las 11 de la noche, Socorro finalmente se retiró a su habitación en el ala opuesta de la casa, no sin antes comprobar 3 veces que Lupita estaba profundamente dormida. A medianoche, las cámaras captaron movimiento. Jimena, completamente vestida a pesar de la hora, salió sigilosamente de su habitación y se dirigió al cajón donde había guardado el contenido del paquete misterioso. Extrajo lo que parecía ser un pequeño frasco y lo guardó en el bolsillo de su bata. Con pasos calculados, se dirigió a la habitación de Lupita. En lugar de entrar directamente, continuó hacia las escaleras y bajó al primer piso. Las cámaras la siguieron mientras entraba en la cocina, tomaba un vaso y lo llenaba con jugo de naranja del refrigerador. Con movimientos precisos, extrajo el frasco de su bolsillo y vertió unas gotas en la bebida. «Está preparando algo para Lupita», susurró Emiliano, horrorizado. «¿Qué demonios es eso?» «Probablemente un sedante», respondió Rodrigo, ya comunicándose con el equipo de intervención. «Quizás planea sacarla de la casa mientras está inconsciente». Jimena regresó al segundo piso con el vaso de jugo. Al pasar frente a la habitación de Socorro, se detuvo escuchando atentamente. Satisfecha al oír los suaves ronquidos de la anciana, continuó hacia la habitación de Lupita. Entró silenciosamente, cerrando la puerta tras ella. Las cámaras dentro de la habitación la mostraron acercándose a la cama, donde Lupita dormía pacíficamente. «Lupita, cariño», susurró, sacudiendo suavemente a la niña. «Despierta, tengo algo para ti». La pequeña se removió, abriendo los ojos con confusión. «¿Mamá Jimena? ¿Qué pasa?» «Nada, mi amor. Solo que tu papá llamó. Dijo que se sentía mal por no estar aquí y quería que tuviéramos una pequeña aventura. Vamos a ir a un lugar especial, solo tú y yo». Lupita se incorporó frotándose los ojos. «¿A dónde vamos?»
Podemos llamar a papá primero. Lo veremos pronto, respondió Jimena con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Pero primero bebe esto. Es jugo especial para darte energía para nuestra aventura. En la sala de operaciones, Emiliano ya no pudo contenerse. Ahora, Rodrigo. ¡Que entren ahora! Rodrigo dio la señal a través de su radio. El equipo de intervención que había estado esperando en la furgoneta se puso en movimiento inmediatamente. En la habitación, Lupita miraba el vaso con desconfianza. Huele raro. Es por las vitaminas, cariño. Bébelo rápido, así sabrá mejor. Lupita acercó lentamente el vaso a sus labios, pero en ese momento, un ruido en el pasillo alertó a Jimena. La puerta de socorro se había abierto. «Bébelo ya», ordenó Jimena, su tono repentinamente duro y amenazante. Asustada, Lupita dejó caer el vaso que se rompió contra el suelo, derramando su contenido en la alfombra. El rostro de Jimena se transformó en una máscara de furia. «Niña estúpida», siseó agarrándola bruscamente del brazo. «No importa, nos vamos ahora mismo». La puerta de la habitación se abrió de golpe, revelando a Socorro en el umbral, sosteniendo firmemente un pesado candelabro de bronce. «Suelte a la niña, señora», ordenó la anciana con una autoridad sorprendente. «¡Socorro!», gritó Lupita intentando liberarse del agarre de Jimena. Jimena soltó una risa fría. «¿Y qué vas a hacer, vieja entrometida? ¿Golpearme con eso? ¿Crees que Emiliano te creerá cuando le diga que intentaste atacarme mientras yo protegía a Lupita de tus delirios seniles? No será necesario que me lo cuente nadie», resonó la voz de Emiliano desde la puerta principal de la casa, captada por los micrófonos de las cámaras. «Lo estoy viendo todo, Jimena». El rostro de Jimena se contrajo en una expresión de incredulidad y rabia. Rápidamente cambió de estrategia, tirando de Lupita hacia sí y utilizándola como escudo. «No te acerques, Emiliano», la gritó, su voz mezclando furia y desesperación. «No sabes de lo que soy capaz». «Lo sé perfectamente», respondió la voz de Emiliano, ahora más cerca, al pie de las escaleras. «Sé quién eres realmente. Jimena Montero, la hermana gemela de Mercedes, la mujer que intentó usurpar su vida después de intentar acabar con ella». El rostro de Jimena se transformó, toda pretensión de normalidad abandonándola completamente. «Ella me lo robó todo lo que debería haber sido mío. Siempre fue igual, desde niñas. Mercedes, la preferida, la perfecta, la que merecía todas las oportunidades, mientras yo me quedaba con las sobras». En ese momento, aprovechando la distracción de Jimena, Socorro se acercó sigilosamente por detrás. Con un movimiento sorprendentemente ágil para su edad, golpeó las piernas de Jimena con un bastón, haciéndola perder el equilibrio. Lupita aprovechó el momento para liberarse y correr hacia la puerta, donde Emiliano ya aparecía, seguido por Rodrigo y 2 agentes de seguridad. El caos se desató en cuestión de segundos. Jimena, al verse acorralada, mostró un lado que nadie había visto antes, el de una mujer desesperada capaz de cualquier cosa por escapar. Intentó levantarse rápidamente, pero Socorro, con una agilidad sorprendente para su edad, bloqueaba la puerta del balcón, su improvisada arma aún firmemente sujeta en sus manos. «Se acabó». «Jimena», declaró Emiliano desde la puerta, con Lupita refugiada tras él, aferrándose a su pierna. «La policía está en camino. Tenemos todas tus conversaciones grabadas, el testimonio de Socorro, las pruebas de la clínica. Sabemos lo que le hiciste a Mercedes». La risa de Jimena resonó por la habitación, una risa hueca y amarga que hizo que Lupita se encogiera aún más contra su padre. ¿Lo que le hice a Mercedes? ¿Y qué hay de lo que ella me hizo a mí, Emiliano? ¿Alguna vez te contó cómo me abandonó, cómo borró su pasado, cambió su apellido y me dejó sola para lidiar con la vergüenza después de la desgracia de nuestra madre? Emiliano mantuvo la calma, aunque su voz temblaba ligeramente. «Mercedes me contó suficiente. Sé que tuvieron una infancia difícil, que fueron separadas, pero nada justifica lo que has hecho». «Ella tenía un acuerdo conmigo», gritó Jimena, sus ojos brillando con una mezcla de furia y dolor antiguo. «Cuando finalmente la encontré después de años buscándola, me prometió que me ayudaría, que compartiríamos todo, pero solo me dio migajas mientras ella disfrutaba de esta vida de lujos. Mercedes te estaba ayudando,
respondió Emiliano con firmeza. Encontré las transferencias bancarias, los documentos de la casa que compró para ti en Guadalajara. Estaba intentando compensarte por los años perdidos. No quería su caridad, espetó Ximena, su rostro contorsionado por la rabia. Quería lo que me correspondía. La mitad de todo esto. Su gesto abarcó la lujosa habitación. Éramos idénticas, Emiliano. 2 gotas de agua. ¿Sabes lo que se siente ver a alguien exactamente igual a ti, viviendo la vida que deberías haber tenido? La tensión en la habitación era palpable. Rodrigo y los agentes de seguridad permanecían alertas, listos para intervenir al menor indicio de que Ximena intentara algo desesperado. «Lo que hiciste es imperdonable», dijo Emiliano, su voz ahora más dura. «Provocaste el accidente de Mercedes. Manipulaste su tratamiento médico para mantenerla en coma. Te casaste conmigo bajo una identidad falsa. Maltrataste a una niña inocente y ahora intentabas... ¿Sabes qué es realmente imperdonable?», interrumpió Ximena, una sonrisa torcida formándose en sus labios. «Que ni siquiera te dieras cuenta. Viví en tu casa durante 2 años. Compartí tu cama y nunca notaste que no era ella. Eso es lo imperdonable, Emiliano». Un silencio pesado siguió a sus palabras. Era cierto, en parte. Emiliano había estado tan consumido por la culpa, tan desesperado por llenar el vacío dejado por Mercedes, que había ignorado las señales, las diferencias sutiles, el cambio en la dinámica familiar. «Tienes razón», admitió finalmente. «Fui ciego, demasiado ocupado, demasiado ausente, pero eso se acabó. Mi prioridad ahora es proteger a mi familia, la verdadera». En ese momento se escucharon sirenas aproximándose a la hacienda. El rostro de Ximena perdió el poco color que le quedaba. «No pueden probar nada», dijo, pero su voz carecía de convicción. «Será mi palabra contra la de una anciana y una niña confundida. Y contra las grabaciones de las cámaras que instalamos por toda la casa», añadió Rodrigo, señalando discretamente hacia el rincón del techo donde una diminuta lente captaba toda la escena. «Cada palabra, cada acción, todo queda registrado, señora». La comprensión de que estaba completamente atrapada pareció golpear a Ximena como una ola física. Sus hombros se hundieron, la máscara de arrogancia resbalando para revelar por un instante a una mujer asustada y derrotada. Los agentes de policía entraron en la habitación momentos después, encabezados por una oficial de rostro serio, que escuchó brevemente la explicación de Rodrigo antes de proceder a leer a Ximena sus derechos mientras le colocaba las esposas. «Ximena Montero queda detenida por suplantación de identidad, fraude, maltrato infantil, intento de secuestro y tentativa de envenenamiento. Tiene derecho a guardar silencio». Mientras la policía se llevaba a Ximena, Emiliano se arrodilló frente a Lupita, que había observado toda la escena con ojos enormes y asustados. «Se acabó. Princesa», le aseguró abrazándola con fuerza. «Estás a salvo ahora. Papá está aquí y no volverá a dejarte sola». La niña se aferró a él temblando ligeramente. «¿Por qué mamá Ximena quería hacerme daño, papá? ¿Hice algo malo?» «No, mi amor», respondió Emiliano con el corazón encogido ante la inocencia de la pregunta. «Tú no hiciste nada malo, Ximena. Ella no estaba bien. Y no era realmente tu mamá. ¿Volverá mi verdadera mamá algún día?», preguntó Lupita, sus ojos llenos de esperanza infantil. Emiliano intercambió una mirada con Socorro, quien se había acercado silenciosamente. ¿Cómo explicarle a una niña de 6 años la compleja situación de su madre, atrapada en un limbo entre la vida y la ausencia? «Tu mamá está luchando muy duro para volver con nosotros», respondió finalmente. «Y mientras tanto, debemos ser fuertes por ella. ¿Me ayudarás con eso?». Lupita asintió solemnemente, una determinación nueva brillando en sus ojos. «Sí, papá. Seré fuerte como mamá». Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad. El caso de Ximena Montero captó la atención de los medios nacionales. La historia de las gemelas separadas, el accidente provocado, la usurpación de identidad y el intento final contra Lupita era el tipo de drama que fascinaba al público. Emiliano protegió a Lupita de la exposición mediática, trasladándose temporalmente a un pequeño rancho en las afueras de Monterrey, donde la prensa no podía acceder. Socorro los acompañó,
convirtiéndose en la constante que Lupita necesitaba mientras su mundo se reajustaba nuevamente. Pero el cambio más significativo vino un mes después del arresto de Jimena. Emiliano recibió una llamada de la doctora Campos a las 3 de la madrugada. «Señor García», dijo la doctora, su voz temblorosa de emoción, «debe venir inmediatamente. Mercedes, ha habido un cambio en sus lecturas cerebrales. Está mostrando signos de actividad consciente». Emiliano llegó a la clínica en tiempo récord, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía querer salirse de su pecho. La doctora Campos lo esperaba en la entrada, su rostro reflejando una mezcla de cautela y esperanza. «No quiero crear falsas expectativas», advirtió mientras lo conducía hacia la habitación de Mercedes. «El cerebro humano es increíblemente complejo. Lo que estamos viendo podría ser simplemente una fluctuación aleatoria. Pero podría ser más», completó Emiliano, aferrándose a esa posibilidad como un náufrago a un salvavidas. La habitación de Mercedes estaba exactamente como siempre, tranquila, iluminada suavemente, con el constante pitido de las máquinas como única banda sonora. Pero había algo diferente. Quizás era solo su imaginación, alimentada por la esperanza, pero Emiliano habría jurado que el rostro de Mercedes parecía menos inexpresivo, como si estuviera soñando en lugar de perdida en el vacío. «Le hemos retirado gradualmente la medicación que Jimena había estado manipulando», explicó la doctora Campos mientras revisaba los monitores. «Nuestras sospechas eran correctas. Estaba recibiendo dosis que mantenían artificialmente suprimida su actividad cerebral». Emiliano tomó la mano de Mercedes entre las suyas, sintiendo una mezcla de rabia renovada hacia Jimena y una chispa de esperanza que no se atrevía a nombrar. «¿Crees que podría...?» comenzó sin poder terminar la pregunta. La doctora Campos colocó una mano en su hombro. «En medicina aprendemos a no descartar nada, especialmente cuando se trata del cerebro. Ha habido casos documentados de pacientes que despiertan después de años en coma. No puedo prometerle nada, señor García, pero ahora hay una posibilidad que antes no existía». Durante las semanas siguientes, Emiliano dividió su tiempo entre Lupita y Mercedes. Por las mañanas, llevaba personalmente a su hija a la escuela, donde poco a poco la niña recuperaba su alegría y espontaneidad. Por las tardes, después de recogerla, a menudo la llevaba a la clínica para visitar a Mercedes. «Cuéntale a mamá sobre tu día», animaba a Emiliano mientras Lupita, sentada junto a la cama de Mercedes, relataba emocionada sus aventuras escolares, sus nuevas amigas, los dibujos que había hecho. Y entonces, en una tarde ordinaria de octubre, sucedió lo extraordinario. Mientras Lupita describía animadamente el festival de otoño que estaban preparando en la escuela, la mano de Mercedes, que la niña sostenía distraídamente, se movió. No fue un espasmo involuntario como los que a veces ocurrían, sino un apretón suave, pero inconfundible. «Papá», exclamó Lupita con los ojos enormes de sorpresa. «Mamá me apretó la mano». Emiliano, que estaba revisando unos documentos en el sofá de la habitación, se acercó rápidamente, sin atreverse a creerlo completamente. «¿Estás segura, princesa?» «Sí». Estaba contándole sobre mi papel de árbol en la obra y ella me apretó la mano. «Hazlo de nuevo, mamá». Durante unos segundos que parecieron eternos, no ocurrió nada. Y entonces, lentamente, los dedos de Mercedes se curvaron alrededor de la pequeña mano de Lupita. Emiliano presionó frenéticamente el botón de llamada. La doctora Campos llegó momentos después, y tras una rápida evaluación, confirmó lo que parecía imposible. Mercedes estaba respondiendo a estímulos externos de manera consciente. Los días siguientes fueron una montaña rusa de emociones. Mercedes comenzó a mostrar más signos de conciencia, movimientos oculares, respuestas a comandos simples, variaciones en su ritmo cardíaco al escuchar las voces de Emiliano y Lupita. Pero el momento verdaderamente milagroso llegó una semana después, cuando Emiliano estaba solo con ella, leyéndole en voz alta un libro que solían disfrutar juntos. Emiliano. La voz era apenas un susurro ronco, casi irreconocible después de 3 años de silencio. Pero para Emiliano,
Fue el sonido más hermoso que jamás había escuchado. «¿Mercedes?», respondió inclinándose sobre ella, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. «¿Puedes oírme?». Los ojos de Mercedes se abrieron lentamente, desenfocados al principio, pero gradualmente fijándose en su rostro. «Emiliano», repitió un poco más fuerte esta vez. «Lupita, está a salvo», se apresuró a asegurarle Emiliano apretando su mano. «Nuestra hija está perfectamente bien. Y ahora tú también lo estarás». La recuperación de Mercedes fue lenta y plagada de desafíos. Sus músculos, atrofiados por años de inactividad, requerían terapia física intensiva. Su habla, inicialmente vacilante y confusa, necesitaba práctica constante. Sus recuerdos estaban fragmentados, con lagunas significativas, especialmente alrededor del período del accidente. Pero cada pequeño progreso era celebrado como una victoria. El día que logró sentarse sin ayuda, la primera vez que pudo sostener un vaso y beber por sí misma, cuando finalmente pronunció una frase completa, y lo más emocionante para todos, la tarde en que Lupita entró corriendo en su habitación y Mercedes la reconoció inmediatamente, extendiendo los brazos para recibir su abrazo. «Mi niña», susurró acariciando el cabello de Lupita, «has crecido tanto». La Navidad llegó, trayendo consigo el regalo que ninguno se había atrevido a esperar completamente. Mercedes fue dada de alta de la clínica, lo suficientemente recuperada para continuar su rehabilitación desde casa. El regreso a la Hacienda García no estuvo exento de momentos difíciles. Para Mercedes, era regresar al escenario de su tragedia, al lugar donde su propia hermana había intentado acabar con su vida. Para Lupita, significaba reconciliar sus recuerdos confusos. La madre que recordaba vagamente de su primera infancia, la madrastra cruel que había usurpado su lugar, y ahora esta mujer frágil pero determinada que luchaba por recuperar su vida. Socorro, fiel como siempre, permaneció con ellos ayudando a Mercedes en su recuperación física y a Lupita en su ajuste emocional. Emiliano, por su parte, había transformado radicalmente sus prioridades. Delegó gran parte de sus responsabilidades empresariales, estableció un horario de trabajo que le permitía estar en casa la mayor parte del tiempo, y se involucró activamente en cada aspecto de la rehabilitación de Mercedes y el bienestar de Lupita. Una tarde de primavera, mientras Mercedes descansaba en una tumbona en el jardín, observando a Lupita jugar con su nueva colección de muñecas, incluyendo aquella que Jimena le había prohibido, la que había pertenecido a Mercedes en su infancia, Emiliano se sentó junto a ella, tomando su mano. «Hay algo que necesito preguntarte», comenzó, su voz suave pero seria. «Algo que descubrí durante la investigación sobre Jimena». Mercedes lo miró, una sombra de preocupación cruzando su rostro. «¿Sobre nuestro pasado?». Emiliano asintió. «El diario que encontró Socorro. Mencionabas un acuerdo con Jimena. Decías que habías muerto una vez para escapar. ¿Qué significaba eso?». Mercedes desvió la mirada hacia el horizonte, donde el sol comenzaba su descenso tras las montañas que rodeaban Monterrey. Durante un largo momento, guardó silencio como reuniendo fuerzas para desenterrar recuerdos dolorosos. «Cuando nuestra madre nos dejó», comenzó finalmente, evitando la palabra específica, consciente de que Lupita podría escuchar. «Jimena y yo fuimos separadas por el sistema. Yo fui enviada a un hogar de acogida en Ciudad de México. Ella se quedó en Jalisco. Éramos adolescentes, pero ya entonces Jimena tenía esa oscuridad en ella». Hizo una pausa, respirando profundamente antes de continuar. «En Ciudad de México conocí a una mujer, doña Imelda, que dirigía una fundación para jóvenes desamparados. Me tomó bajo su protección, vio potencial en mí. Me ofreció una oportunidad, cambiar mi apellido, comenzar de nuevo, acceder a educación, a un futuro que jamás habría soñado. ¿Y aceptaste?», completó Emiliano suavemente. Mercedes asintió. Era joven y egoísta. Quería escapar del estigma, de la vergüenza asociada con nuestro apellido después de lo que pasó con nuestra madre. Acepté convertirme en Mercedes Morales, dejando atrás a Mercedes Montero y todo lo que representaba. «Incluyendo a tu hermana». Una lágrima solitaria rodó por la mejilla de Mercedes.
Ese fue mi mayor pecado. Me prometí que una vez establecida, la buscaría, la ayudaría a tener las mismas oportunidades. Pero el tiempo pasó, construí una nueva vida, te conocí, y la culpa por haberla abandonado se volvió más difícil de enfrentar. Así que la enterré junto con todo mi pasado. Hasta que ella te encontró, dijo Emiliano. Sí, poco antes del accidente. Apareció un día en la puerta, idéntica a mí, pero consumida por el resentimiento y la amargura. Me acusó de traición, de haberla dejado atrás mientras yo prosperaba. Intenté explicarle, ofrecerle ayuda económica. Incluso compré una casa para ella en Guadalajara, pero no era dinero lo que quería. Quería tu vida, concluyó Emiliano. Mercedes asintió tristemente. Dijo que si yo había podido morir como Mercedes Montero para renacer como Mercedes Morales, ella podría hacer lo mismo. No la tomé en serio entonces. Pensé que eventualmente aceptaría mi ayuda, que podríamos reconstruir algún tipo de relación. Nunca imaginé que realmente intentaría. Su voz se quebró. Emiliano la abrazó, permitiéndole liberar el dolor acumulado durante años. No fue tu culpa, le aseguró. Hiciste lo que cualquier persona en tu situación habría hecho: sobrevivir, construir algo mejor. Jimena tomó sus propias decisiones. Pero si te hubiera contado sobre ella desde el principio, si no hubiera ocultado mi pasado... El pasado no puede cambiarse, interrumpió Emiliano con gentileza. Pero el futuro está en nuestras manos, y nuestro futuro, el de nuestra familia, comienza ahora, sin más secretos, sin más culpas. Mercedes miró hacia donde Lupita jugaba, ajena a la conversación de los adultos, su risa cristalina llenando el aire de la tarde. Sin más secretos, acordó apretando la mano de Emiliano. Solo amor y verdad de ahora en adelante. En los meses siguientes, la Hacienda García experimentó una transformación. Las habitaciones fueron redecoradas, eliminando cualquier rastro de la presencia de Jimena. El cuarto de Lupita, antes sombrío y opresivo bajo el régimen de su madrastra, se convirtió en un espacio luminoso y alegre, lleno de colores y juguetes. Mercedes, cada vez más fuerte física y emocionalmente, retomó gradualmente su rol como madre y esposa. Su relación con Lupita, inicialmente cautelosa por ambas partes, floreció en una conexión profunda, basada en el amor genuino que siempre había existido entre ellas. Emiliano cumplió su promesa de priorizar a su familia. Reorganizó su empresa para poder trabajar principalmente desde casa. Estableció límites claros para sus viajes de negocios y se aseguró de estar presente en cada momento importante. Las sesiones de terapia de Mercedes, las presentaciones escolares de Lupita, las cenas familiares que se convirtieron en un ritual sagrado. Socorro, quien había sido testigo tanto de los días más oscuros como del renacimiento de la familia, decidió quedarse permanentemente, convirtiéndose en una especie de abuela adoptiva para Lupita y un pilar de apoyo para Mercedes. En cuanto a Jimena, la justicia siguió su curso. Enfrentada a evidencias abrumadoras, incluidas las grabaciones de sus propias confesiones, fue condenada a 30 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional anticipada. La noticia llegó a la Hacienda García como el cierre de un capítulo doloroso, permitiendo finalmente que la familia mirara hacia adelante sin la sombra del miedo. Una tarde de verano, mientras la familia compartía una merienda en el jardín, Lupita hizo una pregunta que tomó a todos por sorpresa. «Mamá, ¿podemos visitar a tía Ximena algún día?» Un silencio atónito siguió a sus palabras. Mercedes y Emiliano intercambiaron miradas de perplejidad. «¿Por qué querrías hacer eso, cariño?», preguntó